Vamos a volver a retomar el vivo porque se nos cortó. Quiero contarles que por lo menos donde yo estoy hay una terrible tormenta y bueno, por esta razón se cortó, así que le voy a pedir a Susana que se vuelva a unir al Instagram. Les pido mil disculpas, pero bueno, son cosas, a ver, con el cambio climático que muchos gobiernos niegan muchas veces, no podemos hacer nada y bueno, y esta es la situación por la cual se cortó nuestra charla. Así que la voy a invitar a Susi que se vuelva a unir. Aquí se está uniendo de nuevo. Ya está Susanita de nuevo contándonos todo. Así que, bueno, pues son pequeñas cositas que suelen pasar. Hola ¿Quién Susi. fue? ¿Yo? Se cortó, perdón, pero me decía que puede ser que acá hay una terrible tormenta. O sea, yo me estoy sonriendo, chicos, pero casi está cayendo todo alrededor. Así que creo que después mismo voy a mandar en una historia para que vean lo fuerte que está la tormenta. Pero íbamos a esto, estábamos justamente en Sí. Susi se ríe porque por suerte es de nuestra zona y sabe que viene una tormenta así de repente y se lleva todo. Pero bueno, estábamos hablando justamente de por qué se dio el quiebre Sí, de la coalición, del llamado semáforo, ¿no? sí, creo que se juntaron tres partidos que son muy diferentes, el democrático, el verde, el que es bastante ideológico, y claro, el FDP, que es liberal, y es difícil de tomar decisiones o de trabajar los tres en el mismo camino, o sea, con el mismo objetivo, porque cada uno quería también llegar a alcanzar lo que había prometido en las elecciones. Y eso no fue funcionando. Siempre hubo peleas y peleas. Y bueno, y después vino la guerra, que aumentaron muchos precios, el problema con el gas. Y bueno, yo creo que como que se fue juntando la bronca en contra del otro partido y bueno, al final terminó como estamos ahora, que vamos a tener elecciones nuevas. Y adelantadas, no anticipadas, sea lo que llamamos, ¿no? Porque también Sí, fue como muy un impacto, ¿no? Que después que sucede lo de Donald Trump, creo que eso pasa al día siguiente o a los 2 días de que empiezan a renovar. sí. Y eso es lo que decís, lo que estás viviendo. ¿Se vive una situación un poco más tensa en la sociedad? Porque vos viviste prácticamente hace muchísimos años en Alemania, viste los cambios de la Sí, sociedad, uno los va. ¿Más tensa la situación? sí, sobre todo porque a veces me faltan las palabras en castellano, quieren firmar decretos y cambiar, por ejemplo, el aumento de dinero que reciben los padres por tener hijos, que es un apoyo que hay acá, y cuando hay dos partidos o un partido que dice, no, no podemos hacer más deudas, no podemos hacer esto, y los alimentos aumentan, todo aumenta y a la gente no le alcanza el precio, sobre todo a la gente que no gana tanto dinero, como que no está tan linda la situación, o sea, no quiero decir que nos va re bien, o sea, nos va bien, pero yo creo que a la gente que no tiene esa situación económica buena, está jodido, o sea, para ellos está jodido. Claro. Mira, ahí es interesante, nos deja una reflexión que dice muy interesante, uno cree que si hay partidos medio diversos es positivo, para que no se concentre un solo objetivo, una sola mirada. Claro que es un desafío cuando son partidos Sí, tan variados, ¿no? de- Y es lo que, ¿no? O sea, las ideologías que fueron por ahí tan distintas que cuesta sacar o llevar adelante algo. Esto, esto es interesante porque uno piensa llevar un poco a trasladar las situaciones en Latinoamérica y a veces es imposible, ¿no? Lidiar entre partidos políticos y me parece sí, que es importante, pero hablábamos también, por ejemplo, con Marco, de que en Alemania el voto no es obligatorio. Entonces, sí. ¿vos crees que va a haber ahora más participación
de parte del pueblo alemán a la hora de ir a votar? Ahora estas próximas elecciones van a ser el 23 de febrero. Espero que sí, y espero que la gente se informe antes de ir a votar y que no se Sí. guíe solamente por todas esas, por los medios que hay, o sea, Instagram, TikTok y todo lo que hay. No digo que sea malo, pero no siempre cuentan la verdad. Cuentan una parte de la historia, pero es importante saber quién está detrás de esa historia. Eh, no quiero decir ni un partido para no ponerme en problemas, pero hay partidos muy, de la parte muy derecha que están en contra de migración y de todo eso. Y me parece que no solamente hay que mirar que la persona diga voy a mejorar el Alemania, que todo va a salir mejor, sino que pensar qué quiere hacer esa persona y qué, qué conclusión tiene eso para mí, para mi vida y para mi familia. Y no Y no solamente solamente pensar, pensar, acá mejora todo, a acá este mejora todo. los votos. Claro. Sí, esa desinformación que yo digo, a veces la información de los medios, ¿no? De las Sí, redes sociales, de TikTok y demás, que se hacen virales y que influyen, yo creo que influye muchísimo, ¿no? Yo siempre sí. digo, y acá hablamos al tema más interesante, porque creo que eso uno puede hablar desde su sentido, ¿no? En este momento sos argentina, tu corazón argentina, tu sangre argentina, pero también sos alemana, ¿no? Sí. Y como venimos que son multiculturales, ¿no? Uno siempre se siente, siempre le digo, ¿te sentiste como extranjero, extranjera estando en Alemania cuando llegaste? Al principio sí, los primeros años sí, pero después de los 5 o 6 años ya me sentía cada vez más alemana y ahora me siento alemana, pero siempre pensando que uno está no de visita, pero pienso siempre cuando dicen, el tema de la migración, esto, lo otro, no es bueno, o hay que sacar a los muchos inmigrantes y digo, momento, yo también soy una que en realidad me vine de otro lugar. O sea, yo Claro, también tengo el pasaporte alemán, pero igualmente estoy a favor de la migración y a favor de la migración buena. Yo digo, la gente que quiera venir para salir adelante me parece perfecto. Lo que no me claro. gusta o lo que no me parece bien es esa migración que hace daño a los demás, como se escucha a veces en la noticia. Claro. Entonces, en ese factor, ¿crees que la migración, así tal cual, puede ser, puede influir en el voto de la gente? Sí, yo creo que sí. Em, Creo que sí, porque por eso que digo, por esos problemas que estuvieron pasando antes de Navidad o de las personas que vienen de otros países y matan a personas o, qué sé yo, dañan a otras personas, los alemanes o las personas en Alemania toman la migración. La persona era inmigrante y por eso los inmigrantes no son buenos. Siendo que los Gustavo, inmigrantes son muchos de ellos hacen trabajos que ningún alemán quiere hacer. Por eso, o sea, los exacto. inmigrantes son buenos, solo el por qué Yo, están acá es nosotros importante. te digo, es que es una realidad. Si uno habla, ¿no? En la historia de la migración en general, ¿no? Sí, va a influir en el pueblo y obviamente hay cambios y se ve esto en Alemania, Sí, pero bueno, hoy es como yo lo veo, no sé si con más conciencia o no, pero lo veo como que está en el auge de los temas de debate, o sea, sí, constantemente se tiene que decir qué se va a hacer y creo que los gobiernos han sido muy abiertos porque ahora fue en 2021 donde salió la nueva ley migratoria y todas sus modificaciones que son positivas para el pueblo porque es migración legal, ¿no? sí, Alemania facilitó, abrió las puertas a todo aquel personal calificado que quiera, sí, que quiera venir o quiera ir a Alemania a trabajar, que tenga una formación, incluso se valora mucho la formación dual, ¿no? La formación sí, profesional, esta que decimos la carrera técnica, que muchas veces en países, o sea, no está bien visto la carrera técnica, uno tiene que tener el título universitario, pero sin acá no. embargo hoy es crucial y lo vemos, falta acá Sí, también en Latinoamérica, no pasa solo en Europa,
pero porque lo vemos que no es un problema solo de Alemania, sino también pasa en Suiza, en Austria, en Francia, todos los problemas tienen. ¿Y qué problema tiene? Yo digo, y ahí es bueno el inmigrante que Sí. también trae familia, o sea, trae a su familia, trae a sus hijos, y entonces no hay más esta preocupación de esto. ¿Qué va a pasar con la población alemana? Por ejemplo, se piensa que en el año 2050 van a ser 70 millones y ahora son como 84, 85, ¿no? Entonces, todos esos temas también, creo, Susi, que son interesantes, que lo has analizado, ¿no? O sea, lo veo como muy interesante. Siempre le digo, las opiniones son muy importantes. Pero ahora vamos a mencionar al partido, no te preocupes, porque lo vamos a hacer. Sí, fue claro el aumento de los votos al partido de la AfD. Porque eso es lo que a la gente le interesó y es lo que realmente nosotros vemos acá en Latinoamérica, por eso nos ocupa y nos preocupa. Fue muy claro el aumento de los votos del partido AfD, que es la alternativa por Alemania, y cómo se vio esto impactado en tu ciudad. Y contanos ahí un poco, Brackel, cuántos habitantes aproximadamente tiene, cómo ves eso en tu estado y en tu ciudad también específicamente. Sí, bueno, Brakel es una ciudad dentro de todo chiquita, tiene más o menos 10.000 habitantes. Y en las últimas elecciones, para que tengan una idea, la SPD tenía 22%, los verdes tenían 11% y la AfD tenía 9%. Para Ah, una ciudad tan chiquita me parece mucho eso, siendo que los años anteriores era mucho, mucho menos, pero yo creo que este año va a subir más todavía. Porque la gente, el tema de migración es un tema muy, muy importante y muy actual. Y yo creo que como la AfD está en eso, que remigración, que quiere mandar a sacar muchas personas de Alemania, yo creo que a muchos alemanes se dejan, ¿cómo decirte? Guiar por eso y van a votar eso. Y lo que más me molesta es la desinformación, como te dije, porque son, por ejemplo, o sea, uno piensa más o menos qué familias vota o qué personas votan eso y son personas que son muy católicas o tienen em, una religión especial a veces y que votan eso y que creen la mujer, el hombre, hijos y nada otra cosa, siendo que están votando a un partido que tiene una diputada que es homosexual, que digo, discúlpame, pero eso no va junto. Eh, claro, como Vamos a que ver, espero que modelo de familia, ¿no? Por ahí que sí. era un poco parte de la campaña también. Sí, bueno, la desinformación es lo peor. Espero que las personas se informen antes de ir a votar. Y si querés, después del 23 te cuento cuántos votos tuvimos en bracket para ver si subió o no. Sería bueno, porque Susi, yo le digo, sí, ¿vos qué haces ahora? Me dice, cuento votos, cuenta votos, pero la persona que cuenta votos, a veces siempre le digo, es la parte más difícil del final, ¿no? Porque uno decir, cuando uno va y pone ese sobrecito, ese voto, le digo, de confianza muchas veces, también tiene que estar, los que están recibiendo y están acá se llaman fiscales, ¿no? Sí, Que vienen a supervisar justamente de los partidos políticos que no haya... algo que no sea claro, bueno, que lo vemos que pueda atentar con la democracia, ¿no? Y eso también fue un tema de cómo se vota en Alemania, que también es un poco, es todo un tema. sí. Y bueno, por ahí se está tratando de digitalizar un poco. Pero yo creo que esto es interesante, Susi, lo que decías, a ver cómo va a impactar esto en mi ciudad. Y tenemos a una licenciada también en comunicaciones que nos vuelve a decir que es la era de la desinformación, ¿no? Por Sí. eso capaz que yo les digo, en este vivo en Instagram lo van a estar mirando ahora otras personas, no ahora, pero va a quedar en el reel, y eso va a ser importante, ¿no? Que le dejemos este mensaje de por qué hay que informarse y también ver, ¿no? Porque los medios nos muestran, o sea, yo pienso
en una deportación masiva como está sucediendo actualmente en los Estados Unidos, y creo que eso se puede abrir un debate muy amplio, positivo, negativo, legal o no legal, pero siempre le digo, entre medio hay gente que sufre, hay seres humanos, y eso es lo más importante, ¿no? Que uno sepa el por qué esa persona emigró, y bueno, las ideologías que sabemos que años atrás han marcado la historia. Pero ahora sí, como pensando un poco de esto que estás aquí y allá, yo siempre le digo aquí y allá porque es así, siempre uno está con su corazoncito. Yo sé que tenés familia que está llegando de a poquito a Alemania seguramente, pero también tenés familia acá. ¿Cuál sería el mensaje que dejarías en tu postura como fuiste concejal, como estuviste como candidata a concejal? ¿Cuál sería el mensaje que dejarías a la sociedad que te está mirando, al público latinoamericano que está muy vinculado con Alemania? ¿Qué mensaje nos podrías dejar final para decir, esto quiero compartir con ustedes? Que el que quiera siempre es bienvenido, que dejar su país no es fácil y si uno tiene el sueño de venir a Alemania para mejorar, para capacitarse, para tener un cambio de vida, que se anime, que es difícil, que el contacto con los alemanes en Alemania es difícil, pero hace muy bien. Y que claro, cada paso que uno da fuera de esa zona de confort es difícil, pero te hace crecer, te hace poner fuerte y llega el punto que decís, si logré tanto, el resto también lo logro. Y también que es muy importante informarse y si uno no está seguro de lo que está leyendo, por ahí hablar con otras personas o por ejemplo con vos, con esta página que hace bien para informarse y para tomar sus decisiones y poner su punto de vista para salir siempre adelante. Claro, yo creo que eso es súper importante, ¿no? Muchos de los que emigraron salieron de la zona de confort, o sea, nadie está, o sea, es mucho más lindo estar, siempre le digo, estar en casa, pero bueno, ya uno construye su propio hogar, su propia casa estando de afuera, ¿no? Y cuando uno se involucra y ve la situación actual y hablamos de migración y vemos que es un tema que está en auge y que está, a ver, como que todos nos necesitamos como sociedad y eso es lo importante entender, ¿no? Que todas las partes se necesitan para crear, sea extranjero, sea o no, sabemos que es importante. Entonces, desde acá, desde Junges Netzwerk, estamos súper, súper agradecidos, Susi, porque no es fácil encontrar a alguien que haya tenido la participación política en la ciudad y que nos cuente que has logrado una ley, que hoy han logrado en conjunto una ley, eso es importante también, para que beneficie al estudiante. Y creo que muchas veces estamos centrados en la problemática que uno piensa que es la más grande, pero en esas pequeñas cosas se ven beneficiado todo el pueblo. Y creo que eso es lo importante. Por eso queremos transmitirle la seguridad a la gente que se informe sobre estas próximas elecciones. Si quieren, nos pueden dejar sus consultas, sus dudas. Y quiero contarles que todo lo que tenga ahora que ver con trabajar en Alemania, vivir en Alemania, van a venir en los próximos Junges Palooza, que son una serie de eventos que vamos realizando, Susi, te cuento, que son muy interesantes, en donde vamos a trabajar 4 temáticas. Una de ellas también va a ser el idioma alemán, la fonética alemana sobre todo. Así que en esta red vas a encontrar siempre muchísimos proyectos muy variados y sobre todo gente que está muy comprometida con la sociedad civil, así que eso es lo que nos hace fuerte. No sé si quieres contarnos algo más, si el público tiene alguna pregunta. Por acá la gran tormenta ya creo que ha pasado y logramos estar No sé si, con el... si saben cómo es si querés te cuento cómo es el tema de contar los votos acá, porque eso también hago. Sería Em, son por lugar donde, por ejemplo, a mí me toca trabajar en un jardín que está cerca de casa, que es la parte del barrio que puede votar ahí.
Estamos entre 6 personas y casi siempre hay una persona de cada partido. Em, empieza a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde se puede votar en Alemania. Y bueno, la primer tanda, vamos a decir, empieza de las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde y de las 1 de la tarde hasta las 6. Y bueno, empieza así que a las 7:30, entonces el jefe lo llavea. Y bueno, es así entonces que se reparten las tareas. Hay uno que se ocupa de recibir los votos, el uno controla qué persona viene a votar y la siguiente le da el voto. Cada uno puede votar a escondidas, vamos a decir que el voto nadie lo tiene que ver. Y bueno, a las 6 de la tarde es así que se cierra el, eh, el La poder votación votar. Y, y bueno, y entonces el lugar queda abierto porque si hay personas que quieren ver cómo contamos los votos, está permitido. Y bueno, ahí empieza y se cuentan entre 1 y 2 horas los votos y al final tenemos que anotar todos en formularios cuántos votos había para cada partido, eh, cuántos votos no estaban bien rellenados. Y bueno, después de eso, el jefe del lugar, del jefe de las elecciones de nuestro barrio, lo lleva a la municipalidad donde se cuentan todos los votos y a partir de las 8 de la noche empieza a ver, me falta la palabra, el, la cantidad de votos que hubieron por ciudad y por barrio y así, así. Claro. Entonces, es un proceso, lo que me pareció interesante, o sea, la gente puede ver cuando ustedes están contando los Sí, votos, o sea, cualquiera puede ver. sí. Ah, Si quieren pueden mira, entrar no, y pueden mirar cómo contamos. acá por lo menos en cuarto oscuro y no, nadie puede entrar, o sea, están solo los fiscales de los partidos políticos, eso es interesante, ¿no? Sí, Porque es claro. está Y, permitido. y suele haber fraude también así, o no tuviste como esa experiencia, tipo el famoso voto que no es válido, cuando no es válido un Sí, voto, ¿existe los eso? votos válidos sí siempre hay. También, Cuando está permitido solamente una cruz y ponen dos o ponen tres o hacen dibujitos o hay un montón de esos. Y entonces las personas que estuvieron ahí, o sea, las 6 personas, deciden es un voto válido o no. Y si no es válido, para nosotros tenemos que poner un sobre aparte. Y después a lo último hay un grupo de personas que los revisa todo de nuevo para ver si realmente eh, elegimos bien o si dijimos, no, porque no nos gustaba el partido, lo pusimos como voto no válido. claro, o sea, está bien fiscalizado, pero es interesante saber, la gente también hace cosas, porque uno, muchas veces está la imagen de acá que todo es perfecto, todo divino, y hay que ser realista, ¿no? De que tampoco Sí, es así. Pero bueno, excelente. ¿Y este 23 vas a contar los votos nuevamente? sí. Muy bien, vas a Este estar 23 sí. defendiendo muy bien, vas a Sí, estar defendiendo la democracia y eso es buenísimo. Así que te recontra felicito, me alegra un montón de que estés en esto y nos encantaría después que nos cuentes también cómo fue, cómo viste el post, ¿no? O sea, lo que pasa después, porque eso también es importante. Ahora estamos en la previa. En las sí. próximas semanas vamos a estar también con un experto en politología, el cual también tiene un canal en Spotify justamente Ujú. sobre política, así que vamos a estar debatiendo y en la etapa final, pero creo que el post también va a ser muy interesante porque bueno, va a ser un cambio y estamos todos como muy expectantes y el mundo está expectante a qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a Bien. pasar en Alemania ahora? Así que bueno, nos encantaría después que nos cuentes cómo fue ese día de elecciones. Con gusto.
Un gusto. Bueno, Susi, así que muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos con 45 minutos casi en el vivo, es un montón. Gracias a la gente que nos vio. El vivo queda grabado y los esperamos para la próxima charla que va a ser unos días antes de las elecciones. Que tengan una excelente tarde y buenas noches. Gute Nacht für dich auch, ¿no? Tschüss. Muchas gracias. Vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss.